Buen día. El día de hoy les voy a hablar sobre los logros educativos entre 1821 y 1920. Primero me presento, mi nombre es Ana Rodríguez. Yo estudié la licenciatura en psicología, la maestría en psicoterapia clínica y actualmente me dedico a la psicoterapia y soy coordinadora académica de primaria baja en un colegio particular. Recién ingresé a la maestría en educación, motivo por el cual hago esta presentación. Comenzamos con el primer logro, que es la creación de escuelas lancasterianas. Esto sucede en 1822, año en el que se crea la Compañía Lancasteriana, la cual era manejada por el clero y utilizaba el método mutualista. Este consistió en la capacitación de alumnos que posteriormente se dedicarían a enseñar a otros. El presidente en turno era Agustín de Iturbide y sus principales impulsores fueron Lucas Alemán y José María Luis Mora, quienes tenían ideas muy contrariadas, ya que uno apoyaba la influencia de la religión en la educación y el otro pensaba que la educación debía de ser laica. Por tal motivo, los conflictos eran precisamente la influencia de la religión, ya que los maestros debían ser practicantes católicos. El impacto que hay en la actualidad, la creación de las escuelas lancasterianas, es que la educación comienza a ser responsabilidad del gobierno y una propuesta de solución ante los conflictos es hacer cambios paulatinos, es decir, establecer procesos que ayuden a una mejor adaptación ante cualquier cambio de paradigma en la educación. El siguiente logro es la creación de la Dirección General de Instrucción Pública. En 1833 se crean leyes con la finalidad de separar la religión de la educación y establecer que el gobierno se hiciera responsable de todas aquellas funciones que ya absorbía económicamente, como lo eran los monumentos. Esto sucede durante el mandato de Valentín Gómez Farías, que gobierna durante muy poco, lo cual sería el principal conflicto, ya que no llega a ser presidente y pues sus ideas no se llevan a cabo. Después su sucesor, Santa Anna, se encarga de suprimir todas estas leyes mediante el plan provisional y regresamos a lo tradicional. Gómez Farías, sin embargo, pues el logro es que sentó las bases jurídicas para que el Estado asumiera el poder en la toma de decisiones relacionadas a la educación. Actualmente, pues todavía tenemos esta influencia o el impacto que tiene es contar con una dependencia que organice y supervise la enseñanza y una posible solución hubiera sido el contar con ambas modalidades de educación, laicas y con influencia religiosa y establecer un tronco en común en los contenidos educativos. El siguiente logro es el artículo 3 de la Constitución de 1857 durante el mandato de Benito Juárez. Al ganar el Partido Liberal se crea la Constitución de 1857 y en ella el artículo 3 establece que la educación es un derecho y esta deberá ser laica, libre, gratuita a nivel primaria. Sus principales impulsores fueron el Partido Liberal y el conflicto es que existen todavía estos roces entre el Estado y el clero. El impacto en la actualidad es que continúa vigente este artículo en nuestra Constitución y se agregan modificaciones en cuanto a la obligatoriedad hasta nivel secundaria. Una posible solución es la misma que anteriormente, contar con ambas modalidades educativas, laicas y con influencia religiosa y establecer un tronco común en los contenidos. Gracias a que la educación comienza a ser libre, pues uno de los siguientes logros es el aumento de escuelas públicas y privadas. Sin embargo, quienes tenían el mayor nivel adquisitivo era el clero, entonces es quienes abren estas escuelas privadas, siguiendo presente el problema de que la religión siguiera influyendo en la educación. Quienes tenían el poder económico influyeron en las ideas educativas, en este caso el clero. El impacto que tiene este logro en aquella época, en la actualidad, es que las escuelas particulares comienzan a tener especial influencia en la decisión de las familias al elegirlas y pues la posible solución sigo sosteniendo que es la misma, el crear organismos que supervisen a estas escuelas. Luego se crea en 1867 la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Esta se crea para establecer la educación primaria laica gratuita para los pobres, secundaria para las mujeres y capacitación para la docencia para ellas mismas, instituciones de educación superior, la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, una escuela para invidentes y la Biblioteca Nacional de México.
se conoce este periodo como el inicio de la República Restaurada. Sus principales impulsores de esta ley es Gabino Barreda, quien fue un impulsor del positivismo y director de la Escuela Nacional Preparatoria. El principal conflicto, pienso yo, que fue solamente el descontento del clero, y el impacto en la actualidad es que se crea la educación secundaria como obligatoria, laica y primaria gratuita. La solución sigue siendo la misma que mencioné anteriormente. Luego, en 1869, esta ley cambia de nombre a simplemente Ley de Instrucción Pública. Sigue siendo su impulsor Gabino Barreda y todas las características ya mencionadas. Y finalmente tenemos en 1920 la creación de la Secretaría de Educación Pública, o SEP, cuyo objetivo es crear condiciones para que los mexicanos y mexicanas puedan accesar a una educación de calidad en el nivel, modalidad y lugar que lo requieran. Esto sucede durante el mandato de Adolfo de la Huerta. Su principal impulsor es José Vasconcelos, director de la UNAM. Los conflictos no se identifican, solo me imagino que ha de haber habido dudas y críticas de su funcionalidad. Actualmente esta secretaría sigue vigente, ese sería su impacto, y lo que yo considero una posible solución o algo a modificar es que se creen organismos que supervisen a las escuelas particulares y exista un apoyo económico e instrucción muy especial por el Estado para los docentes, independientemente de si trabajan para una institución pública o privada. Eso sería todo de mi parte. Estas son algunas referencias en las cuales me basé para el documento.